En este video les vamos a mostrar cómo tener un caladium y no morir en el intento porque son plantas delicadas. Les vamos a contar trucos para facilitar su cuidado, cómo pueden hacer para cuando se van a dormir y guardar los bulbitos hasta la próxima temporada, qué tipo de cuidados necesitan, riego, fertilizantes, sustratos, tipo de luz, todo lo que necesitan saber para que les vaya bien con estas plantas. Así que vamos. Hola, yo soy Ariel y yo Joaquín de Botánica y estamos acá para ayudarles a cuidar sus plantas. Con lo primero que vamos a empezar con el tema de los caladium es de dónde son, porque de dónde son nos va a ayudar a entender un montón de cosas. Son de clima tropical para empezar, son bien tropicales y tenemos algunos que son de Centroamérica y otros que son de Asia, muchos otros vienen como de Asia. Entonces ya nos da una característica principal, que es que viven en lugares que tienen mucha agua a disposición y humedad muy alta. Entonces, si ustedes están en lugares que se parecen a esto, les va a ser mucho más sencillo. Si no, van a tener algunos desafíos que si ustedes los agarran bien, les va a funcionar lo más bien. Nosotros acá donde vivimos es un lugar muy seco, o sea, estamos en todo lo contrario de donde es y sin embargo, acá los ven que están. Así que nosotros les vamos a hablar sabiendo de cuáles son estos desafíos que estas plantas tienen. Una pregunta que siempre tienen es ¿cuál caladium tengo? O por ahí ven un caladium en internet y dicen ¿cuál es este caladium? Lo que tienen que saber con los caladium es que la mayor parte de los caladium que ustedes consiguen son híbridos. ¿Qué quiere decir? Que hay algunos que son especies que se encuentran en la naturaleza, pero después el hombre lo que hizo fue agarrar esas, toman dos caladium diferentes, como en el caso de este y este otro, y generan uno nuevo que va a tener características de ambos, que capaz que sea un color más rosáceo, una cosa así. Entonces es muy difícil dar con exacto cuál es el nombre del caladium que ustedes tienen, porque muy probablemente sea un híbrido y la gente que los crea termina poniéndoles nombres como, no sé, Pink Splash Diamond City. Entonces es difícil. Entonces no se manejen tanto en saber exacto cuál es el nombre que tiene su caladium, sino que estos cuidados son en general para todos. Otra cosa que tienen que saber con los caladium es que sus colores cambian. Por ahí ustedes compraron uno de una manera y cuando lo tienen en su casa empieza a tirar hojas que van a ser distintas. Tal vez no van a ser súper distintas, pero bueno, qué sé yo, capaz tenía unas cositas medias rositas que después se transforman medias en roja o las deja de tener y se ponen más verde. Son muy cambiantes según la cantidad de luz que tengan, así que tampoco se pongan locos si ven que su caladium les está cambiando de color, porque no era el que ustedes querían, porque todos van a ir cambiando según la luz. Y esto ya nos da un indicador más, que es que necesitan mucha luz. Entonces, para que conserve la cantidad de color que asumo que por el que lo han comprado, como tienen colores tan llamativos, para que mantenga esos colores tienen que darle buena cantidad de luz. En su casa lo van a poner en el lugar más iluminado que tengan. De hecho, puede recibir sol directo. En el hábitat natural vive a sol directo. Si ustedes tienen mucha agua y una humedad muy alta, puede vivir a sol directo. Pero en lugares que no, van a darle muy buena luz, va a tolerar luz de la mañana, pero si el lugar es muy seco y le da sol directo, se va a quemar. Entonces prioricen como el lugar de que más luz que tengan en su casa para el caladium, pero que no le dé sol directo. Nosotros en este lugar en el que vivimos, como es tan seco, no podríamos tenerlos en sol directo, porque si yo quiero ponerlo en el patio, aunque lo tenga todo el tiempo con un montón de agua, lo mismo no va a funcionar porque el ambiente es tan seco que la planta no lo va a resistir, porque necesitan como una humedad ambiente muy alta para estar al sol. Yo cuando fui a México eso me sorprendía, incluso pensé que eran alocáceas. Decía, ¿estas son alocáceas o son caladium? Porque estaban a sol directos y nunca me hubiera imaginado que podían estar, pero bueno, ellos estaban a pleno, pero claro, la humedad era tremenda. En cuestiones de riego, esta planta necesita mucho riego, no lo suficiente para que lo encharquemos, pero necesita mantener siempre el sustrato húmedo. No dejemos que se seque, podemos sumergirlo como para hacerle un riego bien parejo y después lo sacamos de ahí, porque necesita esto, como un riego bien parejo, que se mantenga húmedo el sustrato. No dejemos nunca que se seque porque ahí es cuando se van a súper estropear las hojas. Bueno, y lo otro que va a ir de la mano con el riego va a ser el tipo de sustrato. Acá en el Club de Plantas de Botánica justamente nos consultaron acerca de el tipo de sustrato y fertilizante, que lo vamos a unir a ambas cosas. Cris Santome es la que nos pregunta. Le mandamos un besito a Cris. De paso decirles que si quieren formar parte del Club de Plantas de Botánica pueden unirse ahí abajo, tienen un montón de beneficios que si le dan el botón unir se los vamos a contar, pero básicamente ustedes pueden hacernos todas las consultas que quieran acerca de las plantas y también sacamos este tipo de cosas, como consultamos cuando hacemos los videos, qué tipo de videos quieren ver o que nos ayuden a crear videos, como en este caso les dijimos sobre las dudas que tenían acerca de los caladium y aprovechamos a sacar de ahí para armar este video. Entonces tema de sustrato. ¿Cuál va a ser el sustrato? Pueden utilizar el sustrato para aroides que nosotros hicimos, que le dejamos ahí arriba, que es un sustrato bien aireado, que es perfecto porque ¿qué va a pasar? Necesita mucha agua pero estar oxigenada esas raíces. Si las raíces, claro, si las raíces están muy
compacto, se van a terminar pudriendo. O sea, si es compacto el sustrato y además los regamos muy seguido, se termina pudriendo la raíz. Entonces nos va a ser mucho más fácil regar seguido, pero teniendo un sustrato bien aireado, para que podamos regar sin importar que se seque enteramente ni nada de eso y no tengamos drama con las raíces. Chequen el video que hicimos sobre el sustrato, sobre cómo crear este sustrato, porque es súper fácil y le va a funcionar muy bien para esta. Lo que sí, no se descuiden con este sustrato porque se va a secar más rápido porque drena mucho, entonces mucho riego. Hasta lo pueden hacer como algo como semi-hidro con este tipo de sustrato, porque pueden mantener bastante mojadito. Y después, con el tema de fertilizante, pueden aprovechar porque esta planta consume un montón de nutrientes, porque está tirando hojas nuevas todo el tiempo, tira mucha hoja. Entonces hay que ponerle los nutrientes a disposición para que ella tenga de dónde sacar para crear esas nuevas hojas. Entonces pueden aprovechar y poner algunos fertilizantes de disolución lenta en el sustrato cuando hacen la mezcla para que tenga siempre nutrientes. Estos se ponen generalmente cada temporada, tipo al principio de la primavera, principio del verano, porque duran como mucha cantidad de meses disolviéndose ahí. Y además aportarle algún fertilizante líquido, hacerlo cada 10 días, 15 días, le dan un fertil y entonces así andan pero de lo más bien y le va a dar mucha cantidad de hojas. Y lo que tiene es que siempre la hoja nueva que tira es más grande. Entonces si ustedes le ponen mucha comidita, va a terminar hay caladium que tiene unas hojas gigantes. En esto que decía Ariel de que todo el tiempo tira mucho las hojas, son muy parecidas a las alocáceas o colocáceas, de que tiran una hoja nueva y una vieja se les está muriendo. Así que no se preocupen si ven una hoja que está fea, porque es muy normal que siempre alguna hoja ya esté muriendo, como podemos ver en esta. Ven que ya está como media más caída. Ah, no, esta es la nueva, por eso está como desenrollándose. Bueno, justo esto no tiene ningún... No, bueno, esta, miren, está acá como media ahí que ya está como cayéndose. Esta es la hoja que ya está muriendo. O sea, siempre van a estar en este proceso de tirar una nueva o una se muere. En el club de plantas también nos pregunta Fighters sobre, bueno, el crecimiento que justo les estaba diciendo y si siempre se van a dormir. Con el crecimiento, justo quería leer esta pregunta como para unirlo con esto. Es muy normal que tengan poquitas hojas. Si quieren que tengan muchas hojas, está bueno tener como muchos bulbitos juntos en la misma maceta, entonces les va a quedar una cosa tupidita como esta, porque si no, si tienen un solo bulbo, capaz que tenga 2 hojas, capaz que como mucho 3 hojas. 4, sí. Estos acá hay solamente 2 bulbos y cada bulbo tiene 4 hojas y les digo que es de los que los bulbos que más hojas he visto que tienen, porque generalmente tienen solamente 2. También después es muy normal que lo que más busquen en los caladiums son esos que les crecen como hojas que son como bastante transparentes. Tienen que saber que esos caladium son los que más humedad necesitan, e incluso es muy probable, con esto que les decíamos, que sus hojas cambien en su color. También es probable que si ustedes lo llevan a un lugar donde es más seco, esas hojas se vuelvan como más comunes, que dejen de tener como esa particularidad tan transparente, porque estos necesitan humedad súper alta. Nosotros acá no tenemos de esos. Este por ahí se ve un poco medio transparentoso. Esos van a ser los que más humedad van a necesitar, así que no se casen mucho con ese tipo de caladiums. Después también nos preguntan si siempre se van a dormir. Si sienten frío, se van a ir a dormir, eso sí o sí. Así que si no quieren que se vayan a dormir, tienen que procurar brindarles un espacio en donde no sientan el frío, ninguna corriente de aire fresco ni ninguna cosa que vaya a hacerles a ellos decir, che, me tengo que ir a invernar ya. Así que tienen que tenerlos adentro de la casa bien cálido, etcétera. Así que bueno, aún estando dentro de las casas, si hacen mucho frío donde viven ustedes, como acá que caen heladas, lo más probable es que se vaya a dormir. Es muy difícil mantenerlo como toda la temporada de frío. A veces nuestras casas están muy calentitas, pero pegado a la ventana se siente el frío y ellas lo sienten. Entonces, o capaz nos fuimos un fin de semana en un lugar y apagamos la calefacción y nos olvidamos que esa planta necesitaba tener siempre mucho calor. Entonces, bueno. Sí, entonces a la consulta, ¿siempre se va a dormir? No, no siempre. Si ustedes tienen un clima tropical, no se les va a ir a dormir. Pero si viven en lugares donde tiene frío, sí se les va a ir a dormir. ¿Está mal? No, no está mal. Es completamente común, está todo más que ok. Y no le pasa nada a la planta, no se muere la planta. Simplemente se guarda toda la energía para que cuando sienta de vuelta que hay el calor que a ella le gusta, vuelve a brotar. Y para esto de que se va a dormir tenemos 2 formas de conservarla. O si bien podemos dejar la maceta, suspendemos completa y totalmente el riego, lo podemos incluso reservar en algún lugar más oscuro. Es muy importante que suspendamos el riego, porque si nosotros lo seguimos regando y no hay hojas, lo más probable es que nuestro bulbo se vaya a pudrir, porque va a tener un montón de agua continua y no va a poder transpirarla por ningún lugar, se nos va a pudrir, entonces nunca lo vamos a recuperar. Entonces hay que suspender completamente el riego, que ese sustrato quede completamente seco, y lo podemos como dejar en una zona más oscurito o
guardarlo. Y después el otro es sacar el bulbo, que es lo que le queremos mostrar ahora, que nos da mucha pena porque son plantas caras, pero bueno. Le podemos mostrar igual con este más chiquito. Dale, sácale. A ver. Hay una palita, vamos a ir a buscar para no romperla. Bueno, ahora sí, con la palita vamos a intentar un poco grande la pala. Se pueden llegar a ir bastante profundos. Acá está. Miren qué pequeñito que es. Bueno, convengamos que la plantita que sacamos también es muy chiquita, así que el bulbito también bien pequeñito. Solamente lo que hay que hacer con esto, suponte que esto es, ahora estamos en invierno y que las hojas están caídas directamente y le queda esta hoja que está más o menos así. Lo único que vamos a hacer es cortarle bien todas las hojas que quedan. Vamos a cortar las raícitas que tiene. Lo pueden limpiar bien al bulbito. Miren, es bien chiquitito este bulbito. Pero, a ver, miren lo que es. Es como esto que está ahí. Lo van a limpiar todo bien y lo que van a hacer es envolverlo, lo pueden envolver con diario y guardarlo en algún lugar oscuro. Un cajón. Sí, en algún lugar así y lo dejan ahí hasta que vuelva a hacer calor y lo sacan de vuelta, pum, y lo vuelven a poner. Se puede chupar un poquitito porque es como que se le sale un poquito la cuestión del agua, pero en cuanto lo mojan y todo se vuelve a engordar y brota. Bueno, a este lo vamos a volver a plantar porque... Sí, que nos pueden seguir en Instagram porque vamos a mostrar cuando vuelva a brotar. La vamos a poner en una macetita aparte para poder hacerle el seguimiento. En Instagram estamos como @Vitánica. Bueno, y eso fue todo. Gracias por vernos. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, eso nos sirve, nos olvidamos de decirlo antes, pero bueno, ya denle saben. me gusta y bueno, y todas esas cosas saben que el algoritmo nos ayuda. Así que bueno, gracias. Y nos vemos la próxima. Bye. Adiós.